primer lugar, creo que es importante definir en qué consiste una cadena de frío. La cadena de frío es una cadena de suministro con temperatura controlada, ¿sí? Es decir, que tenemos que garantizar la temperatura del producto desde que sale del fabricante, pasa por una importación, ya sea aérea normalmente, llega a un almacén, se distribuye hasta el punto final de uso y el almacenamiento en el punto final de uso. Eso es una cadena de frío. ¿Sí? En ese contexto, el Perú tiene una larga trayectoria en vacunación. De hecho, es uno de los países que más vacuna en la región, pero con vacunas de temperatura controlada. Estamos hablando de temperaturas de 15 a 25 grados o 2 a 8 en algunos casos. También considerando que este plan de vacunación se hace en condiciones normales. Es decir, se planea con tiempo. Bueno, entendemos que en el contexto de la pandemia nada es normal y el reto logístico ahora sí se ve evidenciado en una magnitud bastante considerable, ya que la mayor cantidad de vacunas que se están fabricando tienen temperaturas distintas. Por ejemplo, las que ha adquirido el Estado peruano, la de Sinopharm, está en temperatura de 2 a 8, que coinciden con vacunas como la de Oxford, la de Johnson & Johnson, vacunas como la de Pfizer, que el Estado peruano también está cerrando coordinaciones para adquirirla, está a menos 70 grados, vacunas como la de Moderna, Gamaleya, se manejan en temperaturas de menos 20 grados. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados en pandemia para garantizar una cadena de frío considerando todas las vacunas que van a llegar? Yo creo que no. Creemos que le falta todavía una brecha que cubrir considerando que existen cadenas, dentro de la cadena de frío existen factores y eslabones que engranan como la importación, que casi siempre, por ejemplo, Pfizer ofreció traerla en condiciones controladas, con un sistema de tracking que te va a indicar a qué temperatura está viajando. Y eso va a funcionar cuando lo lleves a un almacén. El gran reto va a consistir en distribuirlas, considerando que el Perú tiene una red vial un poco complicada, una geografía muy distinta a la de otros países, en la que tenemos zonas como la sierra, la selva, lugares inaccesibles. Llevar una vacuna de Sinopharm sí va a ser complicada, no imposible, ¿sí? Pero de repente acceder a otro tipo de vacunas y garantizar, que eso es lo más importante, garantizar en todo el proceso que siempre la vacuna se va a mantener en condiciones controladas, yo creo que no estamos en la capacidad, quizás a nivel logístico, porque existen pocas empresas en el Perú que cuentan, por ejemplo, con una BPDIT, unas buenas prácticas de distribución y transporte, que te garantizan al 100% que estas vacunas o el producto que se transporte estén en las condiciones controladas. Lamentablemente, tanto el sector, el Ministerio de Salud y los puntos de vacunación van a tener ciertas dificultades para garantizarla, básicamente eso, garantizarlas. Dentro de todo el proceso de cadena de suministro, a lo largo de toda esta, donde participa la cadena de frío, se tiene que garantizar el almacenamiento, la distribución, el almacenamiento en el punto final o en las zonas de vacunación. Lo más complicado acá, más que almacenarlas, va a ser el transportarlas. Y para eso consideramos que debe cumplir con 4 aspectos importantes, ¿no? Infraestructura, un sistema de monitoreo y control, personal altamente capacitado y planes de contingencia, que es lo que la logística peruana a nivel de cadena de frío adolece, ¿no? En infraestructura, hablamos de especificaciones técnicas del transporte. Si bien el Perú es un país tradicionalmente con transporte terrestre muy avanzado, por así decirlo, porque maneja muchos productos tradicionales y convencionales, estamos hablando de trasladar productos controlados. Implica garantizar en toda la ruta que la vacuna va a estar en condiciones adecuadas, va a estar con la temperatura controlada y siendo monitoreada constantemente. Y para eso tienes que tener una unidad
que garantice eso, una unidad de transporte con un equipamiento específico, por ejemplo, la cadena de frío, el material aislante, un sistema de video, un sistema de geolocalización. La segunda es el sistema y control. Esto es importante porque puede venir una unidad súper preparada a nivel infraestructura, pero si no tienes el monitoreo, el tracking, el control a lo largo de la distribución, vamos a entrar en el detalle de quién la controla, quién te garantiza que realmente ha viajado a esa temperatura. Lo segundo es el personal altamente capacitado. Existen muchas empresas de transporte, pero en cadena de frío existen pocas. Somos pocos operadores logísticos especializados en este rubro. Y lo último, que está alineado a las BPDIT, y lo que nos dice la buena práctica de distribución y transporte es garantiza. Garantiza que el transporte en las condiciones adecuadas con la temperatura estén mapeadas y tengan planes de contingencia. Por ejemplo, un plan de contingencia muy importante es uno, garantizar que los equipos de frío siempre funcionen a lo largo de la distribución. Dos, ¿qué pasa si se malogra un equipo de frío? Tres, ¿qué pasa si roban el producto? Existe un choque, existe un paro agrario y paralizan la unidad. Tiene que existir planes de contingencia y pocas empresas que están en el rubro la tienen. Imagínate que las vacunas de Sinopharm están siendo adquiridas a $75 la unidad. Transportar solamente 100.000 unidades de un punto a otro, estamos hablando de $7.5 millones. El simple hecho de que no exista un control, no existe un plan de contingencia, puede traer abajo, en condiciones normales, $7.5 millones. Y eso, creo que en este momento el valor es lo de menos, sino el impacto que genera hacia adelante, que es el que vamos a dejar de vacunar, el que no respetemos la temperatura controlada, podríamos llevar una vacuna que ha perdido la cadena de frío y puede ser inyectada a un paciente como un placebo, ¿no? Y no cumple su función, porque al variar ciertas temperaturas, la vacuna pierde sus principios activos. Como referencia tenemos la empresa que gerencio, AAT, desarrolló, por ejemplo, un modelo de negocio disruptivo, tratando de alinearnos a lo que dice las BPDIT, las buenas prácticas de distribución en transporte, que tiene pues que garantizar el 100% del trayecto, las condiciones normales. Nuestras unidades cuentan con GPS celular, GPS satelital, que siempre nos va a dar ubicación y geolocalización, importante para el seguimiento y tracking. Tiene un sistema de video integrado que garantiza que la parte operativa cumpla realmente las políticas y protocolos. Tiene un sistema de frío de backup. Esto es importante. Suele pasar que las empresas que hacen cadena de frío tienen una sola unidad de frío. Si se malogra el camión, perdiste el producto que estás llevando porque al apagarse el motor, se apaga la unidad de frío. Nuestras unidades, por ejemplo, cuentan con un sistema de backup de frío, con un generador eléctrico que le da autonomía de 8 horas adicionales para ver y ver qué plan de contingencia activar y solucionarlas, ¿no? Y mucho más importante es el tener en la palma de la mano un control de temperatura que nos indique que todo el proceso está funcionando. Tenemos sensores de temperatura instalados en los camiones que te van brindando información en tiempo real. Tú entras desde un aplicativo y puedes ver que la unidad dónde se encuentra, quién lo está manejando y a qué temperatura está, ¿no? Eso es importante como plan de contingencia. Las soluciones existen. Es preciso tener un conocimiento del mercado. Nosotros en AAT tenemos, por ejemplo, ya más de 10 años de experiencia en el mercado y hemos manejado productos controlados hasta de menos 20 grados. Si manejar productos de 2 a 8 es un poquito complicado, imagínate manipular productos de menos 20 grados. Estas tienen que ser garantizadas con mucho más precisión. Y existen soluciones como las que te he mencionado. Nuestras unidades, por ejemplo, llegan hasta menos 20 grados. Existen cajas validadas, así se describen, que tienen una configuración en la que tú puedes involucrar hielo seco, geles ultracongelados que te garanticen esta autonomía
El problema no es tanto almacenarlas, y tal vez existe una solución como la tenemos, que distribuirlas. El inconveniente va que el punto de vacunación, el destino final de la vacuna, cuente con las mismas características. Tienes que mantener una vacuna, por ejemplo, de Pfizer a menos 70 grados. ¿Te imaginas una posta, un centro de salud en Puno que tenga esta tecnología? A muchas duras penas el Ministerio de Salud en el Callao ha aperturado una cámara de frío y una cámara ultracongelada. Pero claro, es una inversión enorme, la tenemos en Lima, de alguna forma controlada y monitoreada. Pero en centros de salud lejanos sí tiene que haber una coordinación muy fina. Si hablamos de las vacunas de Sinopharm, bueno, como te decía, ya tenemos experiencia, el Estado tiene experiencia, pero no deja de ser importante lo que conversamos, garantizar que en todo el proceso, desde que sale del almacén, se distribuye hasta la zona más lejana para la vacunación, se garantice de forma y en tiempo real de que se están cumpliendo con las condiciones. El Estado tardíamente, pero ya lo hizo, y eso es bueno, ha hecho un gran plan de vacunación, ¿no? Donde está involucrando al sector privado, al Ministerio de Salud y a las Fuerzas Armadas. Planes que se activaron en países que ya comenzaron con la vacunación hace mucho tiempo, por mencionar uno, y quizás el referente a nivel mundial de Estados Unidos. El Estado formó un grupo especial, al proyecto lo llamaron Warp Speed, a la velocidad de la luz. ¿En qué consistía? Nombraron a un ex general experto en cadena de suministro llevar a cabo el proyecto. Él se soportó en empresas privadas expertas en cadena de frío, como UPS, DHL, FedEx, por ahí, trabajaron de la mano con el Ministerio de Salud o el encargado de salud con el plan de vacunación. Saben exactamente cuántas vacunas tiene que transportar a un centro de salud, cuántas vacunas va a usar o a vacunar a X personas en ese día, porque te imaginas llevar 100.000 vacunas para vacunar a 100 personas diarias. En algún momento el riesgo es latente, va a pasar algo. Entonces, el plan de vacunación tiene que estar muy alineado a la experiencia de la empresa privada y las Fuerzas Armadas, que son vitales en estas situaciones. Ya nos ha pasado meses atrás el paro agrario que hubo en el norte, el paro agrario que hubo en el sur, personas que perdieron la vida porque no llegaron a tiempo a un hospital, un camión llevaba un balón de oxígeno para un enfermo y no pudo llegar a tiempo. ¿Te imaginas qué puede pasar con una unidad que se lleva una vacuna y no tenga todo el sistema de control que te he mencionado, un GPS satelital, un sistema integrado de video, el monitoreo de la temperatura en línea, si no están las Fuerzas Armadas para que dé pase a esta unidad, pues se vuelve bastante complicado. El Estado ya tiene un plan, esperamos que se cumpla. Lo interesante de esto es que la planificación es la que tiene que mandar. La planificación lo es todo. El plan puede cambiar. Mañana no funciona algo, se activa otro plan, pero la planificación y el objetivo final debe sí estar claro. Vamos a ver cómo nos va. Desde ya, nosotros como AAT hemos participado en algunos foros con algunos comentarios e información que nos han hecho en algún momento, y creemos que sí, si se sigue esta planificación ordenada, meticulosa, podría minimizarse muchos riesgos, ¿no? Considerando que a nivel mundial la pandemia ha generado que este reto logístico sea bastante complicado.